El 31 de octubre de 1938, un día como hoy, pero de 1938, el New York Times titulaba "Radioescuchas en pánico toman un drama de guerra como real. Muchos escapan del ataque de gas de Marte". ¿Qué había pasado? Orson Welles, director de cine, había comenzado su programa de radio anunciando una invasión extraterrestre. Algunos testimonios que salieron al aire y el dramatismo de su voz le dieron un tono de veracidad a la noticia que estaba contando, al punto tal que muchas personas llamaron preocupadas a la estación de radio. En realidad lo que Orson Welles hizo en ese momento fue adaptar al aire la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, una adaptación tan buena que fue tomada como real. Por supuesto que tenemos un fragmento de ese momento para que disfruten. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory in Chicago, Illinois. Acá estamos escuchando lo que sucedía en ese momento. Lleva adelante una dramatización y se convirtió en noticia. Aunque fuese falsa, circuló y muchos y muchas creyeron en ella. Lo que me interesa pensar hoy con ustedes, y sobre todo que nos preguntemos, sobre la desinformación y sus riesgos. Les voy a contar mi miércoles, el miércoles pasado, casi como si fuese un querido diario. Me desperté y desayunando abrí Twitter, ¿sí? Dije, a ver qué novedad hay. Bueno, busqué las tendencias. Número 1, Mercado Pago. No sé si la chequearon, la vieron y saben qué es lo que pasó. Bueno, ¿qué había pasado? Me pregunté ese miércoles. Al parecer, les empezaron a avisar a quienes utilizan Mercado Pago que van a pagar impuestos de la AFIP por hacerse transferencias de forma electrónica desde sus cuentas hacia otras cuentas que estén en bancos. Lo que vino después fue Troya ardiendo. Una catarata de enojos, broncas, acusaciones contra el gobierno que avasalla las libertades individuales, a los emprendedores y un largo etcétera, que me agota de solo contarlo. Esta información fue tomada por portales de noticias y me dije en silencio, cuánta información que circula. Recalculé y me dije, cuánta desinformación que circula. Recalculé otra vez, cuánta sobreinformación, dije. Diego Besiunas, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, en donde trabaja como docente en la carrera de comunicación, quien es también magíster en comunicación, cultura y discursos mediáticos por la Universidad de La Matanza, me ayudó a pensar esto. Lo que él considera es que la desinformación es un efecto de la sobreinformación y su consumo no nos permite acceder a otra información más trascendente. Pero aún hay más. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique de España, lo pone en palabras y dice que hay un efecto que se genera como consecuencia de la enorme circulación de información, una especie de cerco informativo gracias al cual la población no logra acceder a información que es fundamental. Volvamos a mi miércoles. ¿Se acuerdan de la noticia con la que desayuné? Mercado Pago. Mercado Pago. Primer mensaje en esa tendencia de Luis Petri. Tenía una parva de retweets y de likes. ¿Saben quién es Luis Petri? Diputado nacional por la provincia de Mendoza, parte del interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Qué decía su mensaje? El gobierno sigue perjudicando a los emprendedores y a las pymes que migraron sus negocios a las ventas online y utilizan Mercado Pago con un nuevo impuesto a las transferencias que además se trasladará a precios. Bueno, ahí acudí a Diego, esta vez para pensar al respecto de las noticias falsas. A ver qué nos dice. Yo creo que respecto a las noticias falsas hay una responsabilidad más importante respecto a los medios tradicionales, porque tienen un rol distinto en las sociedades contemporáneas. Es más grave cuando una noticia falsa es puesta a circular por un medio tradicional antes que su circulación en redes sociales, y en los casos de las redes sociales, ahí es importante tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, que la responsabilidad del ciudadano y la atención del ciudadano debe ser mayor. En ese sentido hay que trabajar junto con la población en tratar de darle todas las herramientas a la población para que pueda detectar esas noticias falsas y pueda no colaborar en su difusión. Y también tener en cuenta que la circulación de noticias falsas en redes sociales es mucho más difícil legislarla o regularla de los estados, porque ahí se podría generar un riesgo respecto a la libertad de expresión.
La información se democratiza, podríamos decir, pero también podemos decir que la desinformación se democratiza y circula como pez en el agua. Retomo mi miércoles una vez más. Busqué un poquito más de información. ¿Qué dijo la FIP al respecto? No hay ningún cambio regulatorio ni tributario. Lo que sí sucede es que Mercado Libre ofrece un nuevo producto que está alcanzado por el impuesto al cheque, impuesto que, destaquemos, existe desde el año 2001. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, Mercado Libre recién ahora explica esto y entonces parece que se le va a cobrar un nuevo impuesto a usuarios y a usuarias. La empresa tuvo que salir a aclarar esta situación y dijo que no hay un nuevo impuesto, que el comunicado fue solamente una aclaración ante este nuevo producto que ofrecen. En este punto podemos hablar del término infodemia. No sé si sabían, nace de la unión de la palabra información y epidemia. Y Diego tiene algo para explicarnos al respecto. Un concepto como la infodemia que surgió casualmente a propósito de la presencia de la pandemia por coronavirus, genera, más allá de los efectos concretos, la necesidad de poner mayor atención en el consumo de la información cuando esa información afecta al cuidado individual, cuando afecta a la salud de un colectivo, cuando afecta, la convivencia en una comunidad. Me parece que la atención que hay que ponerle a ese consumo y sacudir, entre comillas, a la población para que esté más atenta a ese consumo de información es importante. El consumo de informaciones falsas, por ejemplo, en relación a la pandemia, a posibles curas y formas de combatirla, me parece que el riesgo es un riesgo que en muchos casos afecta a la salud individual y la salud de un colectivo. Bueno, clarísimo, ¿no? Acá hay un riesgo que es afectar al individuo, pero también al colectivo. Y no hablemos solamente de un supuesto impuesto que se va a cobrar, que al final de cuentas no es tal. En otra parte de esta conversación, Diego hizo referencia al caso del niño en Plotier, provincia de Neuquén, no sé si lo recuerdan, que murió por tomar dióxido de cloro porque justamente había circulado una versión que explicaba que para enfrentar al COVID-19 ingerir dióxido de cloro era efectivo. Al respecto también, Diego me explicó que hay una circulación mayor de noticias falsas porque en muchos casos son confeccionadas con un grado de profesionalidad para atraer la atención de ciudadanos y de ciudadanas. Y hay una clave, y es que entonces hay una responsabilidad mayor que le cabe a los medios tradicionales y masivos de comunicación en la difusión de noticias falsas. Hay además una tendencia a no chequear la información por parte del ciudadano, del ciudadana, es cierto. Y agregaría yo que en este país tan diverso, no todos, no todas tienen la misma posibilidad de chequear información. Y de esto también habló Diego. A ver qué dijo. El Estado tiene una responsabilidad en ese sentido de proteger a la población frente al daño que puede generar la circulación de información falsa. Porque precisamente esa información falsa puede generar, consecuencias en la integridad de las personas, en la actividad que esas personas realizan cotidianamente, en la reputación de esas personas. Es decir, hay daños que la circulación de información falsa puede generar en forma concreta a la población. Que tiene responsabilidad el Estado, la tiene, sin lugar a dudas. Pero eso también tiene algunos riesgos vinculados a afectar el derecho a la comunicación y a la libertad de prensa. ¿Recuerdan el revuelo que se generó a partir de la iniciativa de la Defensoría del Público de la Nación de crear un observatorio? Sí, de hecho, eso lo hablamos en alguna coyuntura. Exactamente. El objetivo era analizar la trazabilidad de las informaciones falsas que circulan. Se interpretaba esto como que afectaba la libertad de expresión. Así lo expresaron quienes se opusieron a esto mismo. Pero, y acá Diego tiene razón, no se discute sobre la necesidad de que el Estado intervenga para prevenir los daños que genera la información falsa. No hablamos de algo punitivo, sino de prevenir sobre determinadas informaciones incorrectas y rastrear su origen. Y eso creo que es lo interesante. Lo que está de fondo es tal vez pensar constantemente cómo nos informamos. A mí me gusta mucho la historia y si algo me enseñó fue que cada vez que se encuentra un documento, un hecho, tenemos que preocuparnos siempre por mirar lo que hay detrás. Puede ser que no haya nada, es posible, pero la preocupación debe consistir en no quedarse en la superficie de las cosas. Me lo dijo un profesor, Jorge Hellman, que me ayudó muchísimo más de lo que él supo. Una vez me dijo, ¿qué es eso de reproducir acríticamente lo que dice un autor? No se trata de citarlo porque creo que está bien, me dijo en un momento. Y en el fondo
yo creo que lo que me estaba diciendo es, no hay que enseñar verdades. Los que enseñan verdades son pésimos profesores, pésimos seres humanos y son verdaderamente los últimos colonizadores. Lo que hay que enseñar es a tener dudas. Y esta sea, tal vez, amigues, una buena manera para pensar cómo nos informamos.